Bienvenido a un nuevo estudio de El Último Imperio. ¿Estás dispuesto? Adelante. Capítulo 3, parte 2. El nacimiento del Nuevo Mundo. Cristóbal Colón confesó que las profecías milenaristas de Joaquín de Fiore lo impulsaron en su aventura por el Atlántico. Contagiado por esa expectativa apocalíptica, el marino creyó que su nombre, derivado de Cristo, Mesías, significaba que él era un elegido de Dios para el cumplimiento de las promesas del nuevo cielo y la tierra nueva. Su nombre, Cristóbal, o Christum Ferens, quiere decir portador de Cristo, y él firmaba de ese modo. Él se consideraba comisionado para abrir las puertas del océano a fin de hacer pasar a Jesucristo. El apellido Colón quiere decir reprobador, y el historiador Samuel Eliot describe a Colón como una señal y un símbolo de la nueva era de esperanza, gloria y conquista. Colón esperaba llegar a Asia, o al menos eso era lo que les decía a los reyes españoles. Sin embargo, él también dejaba entrever la idea de que podría haber un continente virgen. Basado en cálculos y mapas antiguos atribuidos a Toscanelli y revelados en confidencias de antiguos marineros, él creía en la existencia de un continente que todavía no conocía el mensaje de Jesucristo, que debía de ser el nuevo cielo y la tierra nueva, el paraíso perdido. Los franciscanos milenaristas, seguidores de Joaquín de Fiore, estudiosos del libro de Apocalipsis bíblico, creían que el nuevo mundo, desconocido y virgen, debe de ser el paraíso perdido del que hablan las Sagradas Escrituras, siendo su descubrimiento el punto de partida para la era del espíritu y de la libertad anunciada por el profeta italiano. De esa forma, antes de su descubrimiento, el nuevo mundo ya poseía una identidad de naturaleza mítica relacionada con el reino de Dios. Aunque su proyecto fue rechazado por el Consejo de la Universidad de Salamanca, Colón se granjeó la simpatía de Luis de Santagel, un banquero, tesorero del Reino de Aragón, además de ser un judío convertido. De esa manera, Colón obtuvo recursos y la mediación necesarios junto a los reyes para emprender su viaje. Colón partió de España poco antes de la medianoche del 2 de agosto de 1492. Buena parte de su tripulación estaba compuesta por judíos, quienes tenían muchos motivos para dejar aquel país en busca de una tierra nueva y libre, como era la expectativa acerca del mundo que iba a ser descubierto. Simón Wiesenthal dice que Colón dio la orden de que toda la tripulación estuviera a bordo puntualmente a las 11 de la noche, pues aquella medianoche en España entraría en vigor un edicto de expulsión de los judíos. En su diario, el marinero genovés escribió: «En ese mismo mes en que vosotros, los santos reyes, habéis expulsado a los judíos de vuestras tierras, vuestras majestades me enviaron a las Indias con una flota». Según Wiesenthal, Colón no podría haber realizado su expedición sin el apoyo de los judíos. Karen Armstrong dice que cuando conquistaron el reino de Granada en 1492, los monarcas Isabel y Fernando heredaron la enorme población judía de la ciudad. Considerando la situación incontrolable, firmaron el edicto de expulsión para solucionar de una vez por todas el problema de los judíos en España. Cerca de 70.000 se convirtieron al cristianismo y permanecieron en el país para padecer en las manos de la Inquisición. Otros 130.000 judíos partieron al exilio. Ella dice que los judíos del mundo entero lloraron la desaparición de la población judía española como la mayor catástrofe que se abatiera sobre ellos desde la destrucción del Templo de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Probablemente Colón también pertenecía a una familia de judíos convertidos. Aunque era un cristiano ferviente y quería conquistar el mundo para Cristo, él hace evidente su interés por la Cábala, tradición mística del judaísmo. El historiador Paul Johnson dice que Colón era genovés, pero no escribía italiano y podía descender de una familia española de origen judío. Él explica que el apellido Colón
era común entre los judíos que vivían en Italia. El futuro descubridor se enorgullecía de su conexión con el rey David, se mostraba en la sociedad de judíos y marranos, era influenciado por supersticiones judías y sus protectores en la corte de Aragón eran principalmente nuevos cristianos. Su intérprete, Luis de Torres, era judío, aunque bautizado poco antes de que partiera para América. Así, los judíos, habiendo perdido a España en el Viejo Mundo, contribuyeron para recrearla en el Nuevo. A pesar de toda la seguridad que proveyó, Colón no tenía certeza de que volvería vivo con su tripulación, o si el navío caería en un precipicio al final del mar, en caso de que la Tierra no fuese realmente esférica como él creía. Durante el prolongado viaje, enfrentando los diversos peligros del mar y navegando rumbo a lo desconocido, él intentaba confortar a sus compañeros con la certeza de que encontrarían oro y otras riquezas, pero él mismo decía no querer riquezas. Su viaje tenía un objetivo noble y elevado, espiritual. Él escribió: «Nuestro Señor bien sabe que yo no soporto todas estas penas para acumular tesoros ni para descubrirlos para mí. Bien sé que todo lo que se hace en este mundo es vano, si no fue realizado para la honra y el servicio de Dios». La expansión del cristianismo parecía más importante para Colón que el oro. En una carta al Papa, él escribió que su viaje sería para la gloria de la Santísima Trinidad y de la Santa Religión Cristiana. «Espero en nuestro Señor poder propagar su santo nombre y su evangelio en el universo». La victoria universal del cristianismo era lo que animaba a Colón, retratado como un hombre profundamente piadoso, nunca viajaba los domingos, que justamente por eso se consideraba elegido, encargado para una misión divina. Él creía que, por numerosos y notables milagros, Dios se reveló a lo largo de esa navegación. Su aventura era vista por él mismo como una realización divina, como el antiguo éxodo de los hebreos relatado en la Biblia. No solo lo motivaban las profecías del nuevo cielo y la tierra nueva, sino también lo animaba una analogía entre su viaje y el éxodo hebreo. El 23 de septiembre de 1492, en su primer viaje, Colón escribió: «El mar se encrespó mucho y sin viento, lo que los asombró. Y por eso dijo aquí el almirante: de modo que me fue bien providencial el mar alto, que no aparecía, a no ser en los tiempos de los hebreos, cuando huían de Egipto liderados por Moisés, que los sacó del cautiverio», de acuerdo con Éxodo 14:21. Las cartas y los diarios de Cristóbal Colón, en general escritos en tercera persona, como el almirante, se presentan claramente fundados en su visión de la renovación del cosmos, prometida en Apocalipsis, y que llegó hasta él por medio de las profecías de Fiore. De esa manera, las cartas de Colón y las profecías de Joaquín de Fiore, encadenadas por ciertas expresiones extraídas de los libros proféticos y del libro de Apocalipsis, son textos históricos que se acumulan en el proceso de la formación de la identidad y de la cultura del Nuevo Mundo. Esos textos se presentan vinculados unos con los otros por la creencia en un nuevo cielo, en una tierra de libertad que pasa a ser la identidad primitiva del continente que por entonces estaba por ser descubierto. La misión de Colón, como él mismo la entendía, así como los propios milenaristas, era encontrar un espacio nuevo, un nuevo mundo, donde se daría la propagación del el Evangelio eterno de Fiore, conduciría a la conversión de los paganos y a la derrota del anticristo, haciendo posible el inicio del Apocalipsis y la renovación del mundo. El paraíso en América. La experiencia de Cristóbal Colón, con todo lo que encontró en el Nuevo Mundo, es intermediada por esa creencia mesiánica. Cuando llegó a las Antillas, él creyó haber alcanzado el Edén, el paraíso bíblico. Creía que la corriente del Golfo estaba formada por los 4 ríos del paraíso. Él escribió: «Dios me hizo mensajero del nuevo cielo y la tierra nueva, de los que había hablado San Juan en el Apocalipsis. Después de haberme hablado por la boca de Isaías, él me indicó el lugar donde encontrarlos». Más tarde reiteró: «Estoy convencido de que aquí es el paraíso terrestre, donde nadie puede llegar si no es por la voluntad divina». Durante su tercer viaje, en el año 1498, en una carta a los reyes españoles, Colón escribió: «Las Sagradas Escrituras atestiguaban que nuestro Señor creó el paraíso terrestre, colocando en él el árbol de la vida, y de donde brota una fuente de la que nacen los 4 mayores ríos de este mundo, el Ganges, en India, el Tigris y el Éufrates, que separan la sierra, dividen la Mesopotamia y van a desembocar en Persia, y el Nilo, que nace en Etiopía y acaba en el mar.
Todos los teólogos están de acuerdo en que el paraíso terrestre se encuentra en el oriente, donde Cristóbal Colón creía que había llegado. Creo que allí es el paraíso terrestre, a donde nadie consigue llegar a no ser que sea por la voluntad divina. Y creo además que esta tierra que vuestras majestades mandaron a descubrir es inmensa y tiene muchas otras en el austro, del que jamás se escuchó hablar. Aquí en todas ellas nacen cosas maravillosas, por causa de la temperatura amena que les emana del cielo, por estar en la parte más alta del mundo. Basta citar a Esdras en su tercer libro, donde declara que de las 7 partes del mundo, 6 son descubiertas, y la 7ª está inmersa en agua, cita aprobada por santos. Yo afirmo que ese río emana del paraíso terrestre y de la tierra infinita, pues del austro hasta ahora no se tuvo noticia, pero mi convicción es bien fuerte de que allí, donde indiqué, queda el paraíso terrestre, y en muchos dichos y afirmaciones me apoyo en las razones y autoridades supracitadas. Las expectativas de Colón cuando partía en su viaje estaban centradas en la creencia apocalíptica de la realización de un nuevo cielo y una tierra nueva. Sin embargo, los diarios y las cartas que registran sus impresiones sobre la tierra descubierta agregan nuevos elementos, extraídos del libro de Génesis. El Apocalipsis habla de un nuevo cielo, que sería la restauración del paraíso perdido de Génesis. Colón veía ese paraíso en la tierra que descubrió. La analogía con las narraciones bíblicas y la fe en el cumplimiento de las promesas divinas eran tan fuertes en la mente de Colón que se convenció de que había encontrado el paraíso perdido. En esa tierra, todas las cosas, todos los seres vivos, la propia naturaleza, sean personas, hojas, frutos, animales, todo le parecía totalmente superior a lo que se conocía en Europa. Sobre los indígenas, dijo por ejemplo: «Y todos los que vi eran jóvenes, ninguno de más de 30 años, muy bien formados, de cuerpos muy bonitos y caras muy buenas. Los cabellos gruesos, casi como el pelo del rabo de los caballos. Ellos se pintan de negro y son del color de los canarios, ni negros ni blancos. No andan con armas, que ni conocen. Todos sin excepción son de estatura y hacen gesto bonito, elegantes». Hablando de los mismos indígenas, el marinero genovés decía: «Es gente muy bonita, los cabellos no son crespos, sino lacios y gruesos. Todos sin excepción tienen piernas bien torneadas y ninguno tiene barriga, a no ser muy bien formada». El 16 de diciembre de 1592 escribió en su diario: «Son las mejores personas del mundo y las más pacíficas. No creo que haya en el mundo hombres mejores, así como no hay tierras mejores». Y en una carta del 12 de diciembre de 1492 dice: «Hay bellísimas mujeres y todas las personas de las islas y de la tierra firme, aunque tengan apariencia animalesca y anden desnudos, parecen ser bastante razonables y de inteligencia aguzada». Colón, sin embargo, dice también que vio indígenas que no eran bellos, aunque ese tipo de registros son raros. El 9 de enero de 1493 escribió: «Él vino y dijo que era bien deformado de semblante, más que los otros hasta ahora vistos. Tenía el rostro todo tiznado de carbón, al paso que en todos los lugares acostumbraban pintarse de varios colores. Usaba los cabellos bien largos, apretados y atados en la nuca, después presos con una redecilla de plumas de papagayos, y andaba desnudo como los demás. El almirante creyó que debía ser uno de los caribes, que son antropófagos». Colón quedó encantado con la tierra, los animales, los peces y las aves, y se sintió literalmente en el paraíso. En su diario, él dice que los peces son tanto más grandes que los nuestros que son una verdadera maravilla. Esta tierra es la mejor y la más fértil, templada, plana y buena que existe en el mundo. De la isla denominada Isabela, él escribió: «Esta costa tiene muchos árboles, bien verdes y muy grandes, y la tierra es más alta que la de las otras islas ya descubiertas. Y viene un aroma tan bueno y tan suave de las flores y los árboles que es la cosa más dulce del mundo». Él escribió que nunca había visto una cosa más bonita. Los árboles cubren los márgenes de punta a punta, lindos y verdes, y diferentes de los nuestros, con flores y con frutos. Muchas aves y pajaritos cantan con la mayor dulzura. Todo lo que vio es tan bonito que no se cansaba de admirar tanta belleza sumada al canto de las aves y de los pajaritos. Fue una cosa deslumbrante ver la arboleda, el fresco de las hojas, el agua cristalina, las aves y la amenidad del clima. Colón dice que sentía deseos de nunca más salir de ese paraíso. No bastarían 1000 lenguas para referirlo ni su mano para escribir, pues le parecía estar encantado. «Crean, vuestras majestades», dijo el almirante,
que estas tierras son tan buenas y fértiles, sobre todo las de esta isla española, que no hay nadie capaz de expresarlo en palabras y que solo lo cree quien ya lo vio. Aquí el almirante realiza una paráfrasis del texto de apóstol Pablo que en la tradición cristiana ha sido entendido como una referencia al paraíso restaurado del Génesis. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Para él, tierra tan sagrada no debería estar poblada sino por buenos cristianos. Vuestras majestades no deben consentir que aquí venga o ponga el pie ningún extranjero, salvo católicos cristianos. Él argumenta que ese fue el objetivo y el origen del propósito, que este viaje sirviera para engrandecer y glorificar la religión cristiana, no permitiéndose la venida a estos parajes a quien no sea un buen cristiano. De esa manera, Colón consideró el continente descubierto como el Nuevo Mundo o como el paraíso perdido. Las narraciones en su diario y en las cartas enviadas a los reyes de España y al Papa vinculan a la América recién descubierta con una tierra sagrada, prometida en las Sagradas Escrituras. Relacionan el nuevo continente con las creencias milenaristas europeas y el libro de Apocalipsis del apóstol Juan, en el que el futuro reino de Dios es descrito como la realización del nuevo cielo y la tierra nueva, donde se levantaría la nueva Jerusalén. Las profecías repercuten en estos textos precursores de la identidad estadounidense, no como textos proféticos enraizados en el contexto bíblico, sino como narraciones mitológicas. La segunda vertiente de la interpretación de Joaquín de Fiore, que preveía un milenio de paz terrenal, como cumplimiento de la promesa divina, desvincula la promesa del cielo nuevo del contexto de las Sagradas Escrituras. En este proceso, la promesa pierde, por lo tanto, su relación con la verdad bíblica. Tanto en el milenarismo y más tarde en el dispensacionalismo, como en los diarios de Colón, la promesa bíblica del paraíso perdido, que sería restaurado en un nuevo cielo y una nueva tierra donde se levantará la nueva Jerusalén, es retirada del contexto bíblico y pasa a ser utilizada en estos textos como una narración mitológica, para legitimar y atribuirle al descubrimiento de América un significado sobrehumano y mesiánico. El historiador y fray Bartolomé de las Casas, en su Historia de las Indias, habla del descubrimiento de América en términos de un acontecimiento de naturaleza religiosa y mitológica. Él dice que la providencia divina nunca permite que acontecimientos importantes, para el bien del mundo o para su punición, ocurran sin haber sido previamente anunciados y predichos por los santos o por otras personas, incluso las infieles y personas malas, y a veces hasta por el demonio. El jesuita José de Acosta también expresa la misma visión. Parece razonable pensar que un acontecimiento de esta importancia, el descubrimiento de América, debe ser mencionado en las Sagradas Escrituras. De esa manera, durante la época del descubrimiento de América, diversos europeos veían los eventos de la colonización y la exploración de nuevas áreas geográficas como el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis. Para Gostad y Smith, ese descubrimiento fue el clímax de una gran peregrinación, la consumación de una noble misión espiritual, así como la abertura de una nueva era en la historia de la salvación. Cristóbal Colón era un franciscano milenarista que creía en las interpretaciones proféticas de Joaquín de Fiore. Místico, él creía que Dios le había hablado acerca de un nuevo cielo y de una nueva tierra que serían reales mediante su participación en descubrir, más allá de los mares, un nuevo continente. Habiendo obtenido el apoyo de los reyes españoles y de judíos influyentes, él partió hacia su aventura, creyendo que era guiado por la mano divina. En tierras americanas, él se sintió en el mismo paraíso del libro de Génesis. Creyó que aquella era una tierra sagrada, hacia la que él había sido guiado por la providencia. Para él, ese debía de ser el paraíso perdido del Génesis, y su descubrimiento era el punto de partida para el inicio del milenio de paz, en cumplimiento de las profecías de Apocalipsis. Creyente en las profecías de Fiore, Colón entendió que había encontrado el lugar en el que Dios establecería, con la presencia del cristianismo, el imperio de la libertad, en cumplimiento de la era del Espíritu. Las expresiones religiosas que encadenan los textos precursores de la cultura estadounidense, desconectadas de su contexto bíblico, cumplieron una función en el proceso de atribuir un sentido sobrehumano y mesiánico al descubrimiento de América, como si hubiese sido una realización divina. De esa manera, esas expresiones religiosas fueron usadas para la formación y la estructuración de la naciente identidad en Norteamérica como la Tierra Nueva, y el nuevo cielo donde sería levantada la Nueva Jerusalén. Las profecías de Joaquín de Fiore y los diarios y las cartas de Colón se encuentran en las bases primitivas de la vocación de los Estados Unidos de América para la construcción y la universalización de un nuevo orden y de un nuevo régimen,
fundados en el ideal de la libertad. Esos fundamentos de naturaleza religiosa y mitológica le otorgan a los Estados Unidos el estatus de una realización divina y legitiman los valores de esa nación y las características de su cultura como de naturaleza mesiánica y celestial. A su vez, así como el descubrimiento del Nuevo Mundo por parte de Colón tuvo una motivación religiosa, la limitada exploración del continente hasta el inicio del siglo XVII también se debió a factores míticos. Tal descubrimiento había sido posible desde los primordios de la navegación fenicia. Sin embargo, se creía que el occidente estaba más allá de las columnas de Hércules, donde el precipicio se abriría frente a los navegantes. Derivado del latín occido, caer, morir, sucumbir, Occidente era la tierra de la muerte para los antiguos. En el siglo XVI, a pesar de la hazaña lograda por Colón, todavía existía en Europa la creencia, sustentada durante siglos por la Iglesia, de que la Tierra era plana. Sin embargo, al final del siglo XVI y el inicio del siguiente, un grupo religioso, independiente de las creencias católicas y ansioso por la libertad, daría un gran impulso a la colonización del Nuevo Mundo, los protestantes puritanos ingleses.